La mañana 27 minutos, saludamos al asambleísta de Suma, Guillermo Celi. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por su invitación. Mi abrazo a todos los ecuatorianos. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué es lo que pasó en la asamblea que ustedes aprobaron algo que no conocían dentro de este proyecto de ley de reformas tributarias? Bueno, lo que ha sucedido en este proceso de aprobación de la ley de urgencia económica, yo no estuve presente el día lunes, es precisamente algo bastante raro. Primero, el tema relativo a que una norma que no se había contemplado, como es la norma relativa a la reinversión por el espectro radioeléctrico de las empresas telefónicas, que no estaba contemplada, inclusive había un consenso, primero de los ecuatorianos, después de los legisladores miembros de la Comisión y del Pleno de la Asamblea Nacional, no iba a ser tratado, pero a última hora aparece en el texto que este articulado ha sido incorporado para que se reinviertan valores por el 70% de lo que se debía pagar al Estado ecuatoriano para ampliar la cobertura. Esto significa más o menos 250 millones de dólares. Es decir, como si usted tuviera un local comercial y el Estado le diga, no me pague a mí el impuesto a la renta, yo le hago más locales en más sectores de la ciudad. Pero ese es el giro ordinario de su negocio, claro, de su trabajo, invertir de su en actividad. Precisamente, entonces esos 250 millones son de los ecuatorianos. ¿Para qué? Salud, educación, para apoyo al sector agrícola, pero realmente que llama mucho la atención y eso vamos a pedir explicaciones el día de hoy. Porque ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque ya eso fue aprobado. Bueno, ya en este momento lo que se aprobó en la Asamblea el día lunes, lo que se podría realizar en este momento es que el presidente de la República haga un veto a ese articulado que no fue parte de lo que se debatió en el Pleno de la Asamblea Nacional y lo elimine. ¿Y quién incorporó eso? Bueno, eso es lo que tiene que contestar el presidente de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Mendoza. Y nadie sabe que entró así o lo pusieron así. O sea, es admirable realmente, asambleísta. Este tipo de cosas no puede volver a pasar en la Asamblea Nacional. Por eso es fundamental la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No se puede pasar a votar un texto de ley de manera inmediata sin que los legisladores tengan por lo menos 20 minutos para poder analizar el contexto general de la documentación y del texto a ser votado. Ya llevamos un buen tiempo y todavía no entra a debate que pedimos. Y hago un llamado al presidente de la Asamblea Nacional que ponga cuanto antes esa reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es fundamental para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Ahora, en términos generales, ¿cuál es la lectura que usted le da a esta reforma tributaria? ¿Es altamente positivo o no? Vea, tiene temas que son importantes, interesantes, como por ejemplo el que se le dé una respuesta oportuna e inmediata a los jóvenes estudiantes que han tenido o tienen un crédito educativo y que no lo han podido pagar, que han caído en la central de riesgo, que han caído en la coactiva de lo que es el crédito del IES y que inclusive se les ha prohibido la salida del país. Es un tema terrible. Con la ley se perdona, se condonan lo que son los recargos, multas y mora, para que de esta manera puedan refinanciar esa deuda pagando apenas el 1% de la deuda y luego el resto a financiamiento a largo plazo. Eso es positivo. Me parece que también es positivo el que se haya eliminado el cobro del anticipo del impuesto a la renta. Eso le va a dar liquidez al sector privado y es positivo. Me parece también positivo, en caso particular yo hice un planteamiento que es eliminar el ICE a los camiones de 3.5 toneladas, que va a apoyar mucho al sector agrícola, al sector pesquero y al sector comercial. Hay un tema que me parece interesante, que lo veníamos nosotros defendiendo mucho tiempo atrás, que es eliminar, y se eliminó el 24 de mayo el copago por las casas de la reconstrucción, y ahora en la ley se ha establecido el mecanismo para la devolución de la plata que injustamente los manavitas afectados... ¿Eso consta en esta ley? Sí, la devolución de los recursos pagados. Hay familias que han pagado 300, 500 y hasta $1000 por su casa, cuando esas casas son entregadas por la Ley de Solidaridad y justamente gratuitamente por el pueblo ecuatoriano. Claro, porque la gente apoyó justamente por el tema del terremoto. Sí, y mire usted lo que es desagradable, lamentable y me indigna como manavita y también a los hermanos esmeraldeños, es que yo planteé, tanto en Carondelet, recuerde usted, de unas semanas atrás nos reunimos todos los jefes de bloque con el presidente de la República, yo le hice un planteamiento para que en esa reducción o disminución del 10% de lo que es el impuesto a la renta del 2019 a ser pagado el 2020,
se dé también para Manabí y Esmeraldas. Lo tienen ya las provincias de la Sierra Central. El día de la votación se incorporó a las provincias de Azuay, a la provincia de Loja, y qué bien por el austroecuatoriano, pero asimismo a Manabí, y yo hice el planteamiento, hice el pedido el 26 de noviembre, no solamente al presidente de la República, sino también a la Comisión de Régimen Económico y en el Pleno de la Asamblea Nacional, y vea usted que deja por fuera el legislador manabita, presidente de esta comisión, señor Mendoza, a su provincia Manabí y a la hermana provincia de Esmeralda, que merecen este tipo de beneficios, porque la situación de las dos provincias, luego del terremoto y agravada por los 12 días de la paralización nacional, necesitan, y necesitamos los manabitas como tal, un beneficio de esto para también generar mayores posibilidades de reactivación económica. ¿Y está usted de acuerdo con aquella medida de que las empresas que perciban más de $1 millón paguen al fisco una contribución especial durante 3 años? Mira, a mí me preocupa mucho sobre todo ese incremento del 10% del ICE al consumo celular de los ecuatorianos. 5 millones de ecuatorianos vamos a pagar ese incremento. Increíble. Cuando, por otro lado, a última hora y entre gallos y medianoche incorpora una disposición que más bien 250 millones de dólares los deja por fuera del erario nacional, justamente para que el Estado ecuatoriano, que hoy día dice que no tiene recursos, utilice esos recursos, salud, educación y agricultura. Increíble, ¿no? Finalmente es el consumidor final el que está pagando una cantidad en este tema, ¿no? Así es, y eso no me parece que es lo correcto. Yo creo que hay otros mecanismos adicionales. Por ejemplo, aquí hay un tema que hay que tomar una decisión por parte del régimen, que es la venta de todos los bienes que maneja Inmobiliar. Bastante nos cuesta a los ecuatorianos mantener los bienes de Inmobiliar, son cerca de 300 millones de dólares. Véndanlos cuanto antes, procedan a la subasta de esos bienes para que esos bienes permitan retribuir esos recursos en favor de los ciudadanos. Y el otro tema que es fundamental, ¿cuál? Javier, es la minería. Hay que ir hacia la minería responsable, cuidando el medio ambiente, estoy 100% de acuerdo. Pero mire usted, Ecuador tiene la primera reserva de oro en el mundo, cerca de 150.000 millones de dólares. La cuarta reserva de cobre en el mundo, cerca de 400.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué vamos a morir de sed frente a la fuente? Esos recursos deben fideicomisarse para utilizarse en salud, en educación, en agricultura, que es fundamental para la generación de empleo de la gente del país. Pero hay que hacerlo. Ahí tenemos un gran rubro importantísimo que va a permitir reactivar económicamente al país, y me parece que hay que entrar cuanto antes de manera mancomunada y en una gran unidad nacional. Y lo fundamental es que el Estado también haga su parte, la reducción del tamaño del Estado. Se gastan casi 800, 900 millones de dólares mensuales en sueldos. Vea, Javier, este es un tema increíble, bastante cacareado, pero de poca toma de decisiones. Yo considero que el presidente debería, por decreto, eliminar todas las subsecretarías y viceministerios. Los ministros tienen que ser preparados para la cartera de Estado que van a administrar y que trabajen con sus equipos técnicos. Ese sería un mensaje contundente a los ecuatorianos de un esfuerzo que se va a generar o que debería generarse desde el gobierno nacional. Ahí hay un tema fundamental. Ese es un tema de un mensaje positivo, contundente, y de tomar acciones en aquellas personas que no tienen una acción positiva de labor a través del sector público. Yo, permítame, Javier, por favor, hacer un llamado al presidente de la República, hacer un llamado al presidente. Por favor, presidente, este es el momento de mancomunar y aunar esfuerzos en favor de dos provincias que necesitan, como Manabí y Esmeraldas. En el veto, incorporen la disposición transitoria cuarta para que Manabí y Esmeraldas también se beneficien de esa reducción del 10% del impuesto a la renta. Eso es hacerle justicia a dos provincias que han sufrido muchísimo. A veces la gente se olvida de que los manabitas y esmeraldeños soportamos un terremoto de 7.8 en la escala de Richter, que generó una terrible devastación, muchas muertes lamentables y una generación de decrecimiento en la actividad económica que nos viene golpeando hasta el día de hoy. Y también la eliminación, a través del veto, de esa disposición entrada a última hora. Gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias a usted, Javier, y mi abrazo a los ecuatorianos. Guillermo Celia, asambleísta de Suma, y a propósito